Romanos capítulo 14. Del versículo 13 al 23. Así que le invito a que se ponga de pie si lo ha encontrado. De todas formas está en la pantalla, así que igual puede verlo ahí. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Pero no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Toma asiento, mi hermano. Por lo tanto, mis hermanos, lo que está haciendo aquí Pablo en la epístola a los Romanos está abordando asuntos o problemáticas relacionados a la estructura social que había en esa época, y era la estructura social de la iglesia cristiana en Roma. Entonces en este contexto podemos encontrar tres grupos sociales o tres grupos de creyentes. Si lo ven en la pantalla, número 1 están los esclavos, número 2 los libres y los creyentes judíos. Cuando hablamos de los esclavos eran considerados, mis hermanos, en esta época como propiedad del otro. Eso en realidad es ser un esclavo. También en la iglesia cristiana en Roma había libres, que incluían personas de diferentes rangos sociales. Y por tercera puesto o ubicación estaban los creyentes judíos, que ellos sí realmente eran muy sensibles a las tradiciones religiosas o a las tradiciones judías de esa época, y muchas veces ellos se escandalizaban por ciertas prácticas que hacían los gentiles en ese tiempo en la misma iglesia en la cual participaban ellos. Y uno de estos problemas era comer carne que previamente había sido ofrendada o rendida hacia los ídolos. Por lo tanto, los creyentes judíos tenían un grave problema respecto a esto. Si alguien comía carne que era ofrecida al ídolo, para él era un pecado prácticamente mortal. Entonces, aquí Pablo está tratando a estas tres personas, los esclavos, a los libres y a los creyentes judíos. Pero juntamente, o si juntamos a estos tres tipos de creyentes en Roma, podemos resumirlo o dividirlo en dos grupos, mis hermanos, que son los fuertes y son los débiles. Esto es un contexto antes de comenzar ya con la predicación como tal, que son respecto a los versículos anteriores a los que leímos ahora. Entonces están los hermanos débiles, aquellos que tienen conciencia realmente sensible, que quizás por cualquier cosa que hace el hermano, ellos se puedan escandalizar. Y están los hermanos fuertes, que ellos conocen realmente muy bien la doctrina o tienen un estudio bastante avanzado en comparación al resto respecto de lo que dice la Biblia. Por eso es importante para Pablo y para él recibir a los débiles la fe, no para discutir nosotros sobre opiniones con ellos o criticarles lo que ellos están haciendo, sino que para edificarlos y no causar problemas espirituales hacia los hermanos que son débiles. Entonces, Pablo está tratando
justamente de estos dos grupos de hermanos, de los fuertes y de los débiles. Pero en el contexto de esta iglesia, mis hermanos, es importante comprender lo siguiente. Una cosa es llamar débil a algún hermano, reprochar lo que está haciendo, porque él quizás se escandaliza porque un hermano quizás, juega la pelota. Puede que un hermano quizás más débil se escandalice por lo que él está haciendo. O quizás un hermano que quizás puede ser considerado fuerte invita a su hermano a su casa y quizás el hermano que puede ser considerado como fuerte tiene una botella de vino al centro de la mesa. Y el hermano débil va a decir, este hermano es borracho. O este hermano toma vino y eso es pecado. Quizás para el hermano fuerte eso no es pecado. Para el hermano débil sí lo es. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tomar o no beber vino? Y esas son las temas que está tratando Pablo en estos versículos. Por lo tanto, una cosa es llamar a los hermanos débiles y reprochar lo que ellos hacen o porque no entienden muchas cosas, pero otra cosa es edificar al débil. Y es ayudarle en vez de contender en contra del débil. Es mucho mejor sentarnos con calma, sentarnos quizás al lado de él, hablar con él y hacerle entender mediante la palabra que quizás lo que él piensa que es pecado o que está mal hecho, en realidad no es así y no es pecado. Pero de ninguna forma nosotros debemos reprochar lo que los hermanos débiles puedan pensar. Eso es lo que tenemos que hacer como esa imagen, mis hermanos. Jesús también advirtió sobre este peligro, mis hermanos, y sobre ser un obstáculo para otros en su fe. Si vemos en el Mateo capítulo 18, versículo 6, dice, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es fuerte lo que dice aquí Cristo. Y aquí no está hablando de niños prácticamente, sino que está hablando a hermanos que eran inmaduros en lo espiritual, inmaduros en la fe. Por lo tanto, Él está diciendo que en este sentido aquellos que son unos obstáculos para aquellos que quizás son inmaduros o son más débiles, para ellos es mejor que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es fuerte lo que dice Cristo. Y aquí da cuenta de lo importante que es no ser tropiezo para el otro hermano. Si seguimos leyendo, mis hermanos, el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo advierte sobre la importancia de recibir al débil con amor, con fraternidad, evitando estas discusiones que quizás son innecesarias, evitando estas discusiones de opiniones. Y en el contexto, mis hermanos, de este capítulo se plantea un dilema relacionado con la comida. De aquí podemos ver un surtido de comida. Arrollado, arroz. Bueno, no todo de ahí me gusta, pero siento que no es pecado comer algunas cosas de ahí. Pero hay dos problemas aquí. Está el que cree que puede comer de todo, o sea, se refiere a estos creyentes maduros que no tienen reparo en consumir carne, incluso si previamente esta carne fue ofrecida a los ídolos. Pero está el grupo de hermanos que el débil que come solamente legumbres, que representa a aquellos de conciencia más sensible que se abstienen de ciertos alimentos por temor a Dios. Pablo, en el versículo 3 del capítulo 14, que no leímos, dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es fundamental, mis hermanos, respetar nosotros como cristianos las diferencias que pueden haber del uno del otro, y no juzgar a los hermanos en la fe quizás por sus elecciones alimenticias. Aquí no solamente vamos a hablar de comida, porque no solamente aquí se refiere solamente, o sea, en el contexto se refiere a comida, pero esto va mucho más allá que la comida. Se entiende, ¿cierto? Que no es solamente comida. Por lo tanto, debemos edificar al débil, enseñándole con amor y paciencia, y al creyente fuerte debe ceder para no
y esto es difícil, debemos ceder para no ofender al débil. Y aquí ya comenzamos con lo que es el tema del día de hoy, pero antes de comenzar con el capítulo 14, del versículo 13 en adelante, quiero que veamos una definición de qué es lo que es la conciencia. La conciencia, como puede ver usted ahí, mi hermano, en términos sencillos, la capacidad humana de autoevaluación. También se define la conciencia como la capacidad que tiene un ser humano de observar, juzgar y poder actuar conforme a valores morales que nosotros cada uno tenemos. Y también se define la conciencia, y lo tengo ahí en el Power, es esa voz interior que nos orienta a hacer lo que consideramos adecuado según nuestros principios y las normas sociales. Si nos fijamos bien en lo que es la conciencia, si es por esto, todos somos totalmente distintos. Quizá hermano Leo, para él, en su conciencia, algunas cosas de las que hago yo digo están mal. Quizá yo pienso que están bien según mi conciencia, y viceversa. Entonces, lo que la conciencia es eso, esa voz interior que nos orienta a hacer lo que consideramos adecuado según nuestros principios y las normas sociales. Aquella conciencia que nos permite observar, juzgar, actuar y autoevaluarnos. Sabiendo esto, mis hermanos, vamos a comenzar con el desarrollo ya de la predicación del día de hoy. Y vamos al versículo 13 del capítulo 14. Si lo puede leer, mi hermano David, por favor. ¿Solo el 13? Sí. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Claro, aquí Pablo está exhortando a dejar de criticar a los débiles y los fuertes, que ellos puedan abstenerse de encontrar defectos en aquellos hermanos que son más débiles. Aquí ambos grupos, mis hermanos, pueden decidir no poner ningún obstáculo en el camino de sus hermanos. Ambos grupos, tanto débiles como fuertes, pueden decidir no criticarse el uno al otro respecto de lo que ambos hacen o lo que ambos consideran que quizás esté bien o esté mal. Aunque cabe decir, mi hermano, que me estoy refiriendo bien o mal, en cambio lo que yo creo que está bien o mal, siendo que la Biblia sí permite hacerlo. No estoy hablando de que yo al hermano no le diga que lo que está haciendo mal está mal cuando está pecando realmente. Cuando está pecando, sí, nosotros tenemos que decirle, hermano, está pecando. Pero en cuanto a temas que la palabra de Dios sí permite, pero yo quizás pienso por temor a él que aún así está mal hacerlo, mejor no discutir sobre esos temas como hermanos y no discutir por esas cosas, mi hermano. Por lo tanto, sabiendo que ambos grupos de hermanos aman al Señor Jesucristo, ambos ponen su confianza en Él, y es totalmente erróneo herirse mutuamente, mis hermanos, y tratar de que haya quizás cierta opinión o unanimidad en muchos temas. El versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mis hermanos, aquí el lenguaje de Pablo es totalmente enfático. Aquí está él diciendo una convicción totalmente firme, diciendo que yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mis hermanos, nada es inmundo en sí mismo. Aquí Jesús un día dijo a sus discípulos que lo que entra en la boca, mis hermanos, no es lo que contamina el cuerpo. Mucha relación con lo que está diciendo Pablo. Sino que lo que contamina el cuerpo, mis hermanos, es lo que sale de la boca, no lo que entra. De igual forma también Pablo enseña a mis hermanos que en 1 Timoteo 4:4 que todo lo que Dios creó es excelente y nada es para desecharse si se recibe con acción de gracias. También en Tito dice 1:15, todas las cosas son puras para los que son puras. Por lo tanto, tenemos que nosotros preocuparnos por las cosas que estamos comiendo o que en este tiempo lo que se hacía muchas veces, y quiero que preste atención, había mucha carne que se dedicaba a los ídolos. Cuando esta carne sobraba, la carne se entregaba a una carnicería.
lo que hacía el carnicero, esa misma carne que se ofreció a los ídolos, después la vendía. Y el pueblo judío se escandalizaba, los judíos creyentes, se escandalizaban por esto porque decían, ¿cómo mi hermano está comiendo carne que fue dedicada a los ídolos? Esto no puede ser. Y Pablo está tratando este tema por lo mismo. Está diciendo él que prácticamente nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Quizás para ese hermano judío, él decía, esto es inmundo porque fue dedicado a los ídolos. Bueno, quizás para él sí lo era, pero para mí no lo era. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios y hermanos que nos amamos mutuamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Prefiero comer carne delante de Él para que siga sintiéndose mal? ¿O prefiero mejor abstenerme de comer carne delante de Él para que en realidad prolifere o siga permaneciendo el amor como hermano? Por lo tanto, comer un pedazo de carne, venga de donde venga en sí misma, esa carne no tiene ningún problema. Pero el que piensa que es inmunda y la come está quebrantando su conciencia. Por lo tanto, no podemos obligar a un hermano que lo haga. Un hermano que decirle, coma carne. Si lo estamos haciendo, él está quebrantando su conciencia. Cuando yo estaba meditando en esto, mis hermanos, me recordaba a Martín Lutero en la dieta de Worms. Recordemos que él clavó las 95 tesis, estaba en contra de la Iglesia Católica lo estaba persiguiendo, hasta que llegó un punto que le estaban diciendo a él, si tú dices y niegas todo lo que tú hiciste, nosotros prácticamente te vamos a perdonar la vida. Martín Lutero se retiró y a la segunda vez que fue, le dijeron, niega todo lo que dijiste. Y Martín Lutero, en palabras mías, dice, no es bueno ni es justo ir contra la conciencia. Él, ¿cómo iba a negar las cosas que él dijo, siendo que su conciencia le decía que lo que él hizo realmente estaba bien? Muchas veces nosotros queremos obligar a los hermanos que hagan cosas en contra de su conciencia y lo único que logramos o generamos es que ese hermano quebrante su conciencia y que muchas veces nosotros seamos una piedra de tropiezo o la herramienta para que ellos se puedan ir de la iglesia o puedan pecar. Por lo tanto, esto es algo bien delicado. Por eso no solamente estamos hablando de comida aquí, mi hermano. Estamos hablando de temas mucho más delicados que nos incumben a nosotros como hermandad, como comunión. Sobre este mismo tema, Samuel Pérez Millo da un ejemplo. Y yo cuando lo escuché, lo sentí como, la primera parte la escuché como, dije como, esto es como que, pucha, ¿cómo hace esa tontera? Y sale el hermano. Y la segunda parte de la historia dije, qué tierno. Así que le pido su atención, mi hermano. Él dice que tiene un hermano que se llamaba Domingo, que vivía en Galicia, en España. Dice que este hermano creyó en Cristo, se convirtió al Evangelio. Y era un hermano muy simple, muy sencillo, muy humilde. Pero dice que este hermano, Domingo, sufría de una enfermedad en los dientes, en la boca. Y eso le impedía a él poder predicar en su casa. Lo único que él quería era leer la palabra de Dios en voz alta en su casa, porque ninguno de los que estaba en su casa quería escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y él lo único que quería era todos los días predicar el Evangelio en su casa y leer la palabra de Dios en voz alta para que los demás puedan escuchar. ¿Y qué es lo que hizo este hermano? Se sacó los dientes uno por uno para él, aún así sin dientes y ya no sintiéndose malestar por los dientes de su enfermedad, poder predicar el Evangelio. Claro, yo dije, pucha, ¿cómo hace esa tontera el hermano? Pero él en su conciencia estaba bien porque sus dientes eran un impedimento para poder predicar el Evangelio de Dios. Por lo tanto, puede hasta ser considerado como un héroe de la fe por haber hecho eso. Y después la segunda parte, este hermano Domingo también, él leyó en Salmo 1, bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Entonces, él se congregaba en una aldea, en el patio de una casa, ahí estaba la congregación que este hermano podía ir. Pero en este patio siempre los hermanos ubicaban sillas para que se pudieran sentar. Pero este hermano lo que hacía, no llevaba una silla, sino que llevaba una banca para poder sentarse en ese lugar. Entonces él llegaba al patio, se sentaba, ponía la banca, se sentaba.
Pero a veces el servicio o el culto no era en ese lugar y quizás podía ser dentro de la casa. Y él no podía ingresar a la casa esa banca porque era más grande o no entraba, o no se podía. ¿Qué es lo que hacía este hermano? Se quedaba de pie y no se sentaba. Entonces los hermanos le decían, pero oiga, ¿usted por qué se queda de pie? ¿Por qué no se sienta si hay tanta silla? Y él decía, es que yo no sé si en esa silla se sentó un escarnecedor y no se sentaba. Entonces uno dice, claro, él lo entendía así. Él entendía que literalmente no se podía sentar en una silla donde se sentó ante un escarnecedor, entonces como él no sabía si alguien se sentó ahí, mejor prefería quedarse de pie. Un hermano quizás puede que llegue y lo critique o se ría de él enfrente por lo que él está haciendo. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. Porque en su conciencia lo que él está haciendo está muy bien. Y lo hace para el Señor. Yo o usted, mi hermano, ¿quién es para poder decirle a ese hermano lo que usted está haciendo está mal? ¿Entendió pésimo la palabra? ¿Cómo hace eso? Y obligarlo quizás a que se siente. Hacer quebrantar la conciencia de ese hermano. Por lo tanto, a esto se está refiriendo Pablo el día de hoy, mis hermanos, a entender y ser amables y ser amorosos con aquel hermano que quizás entiende ciertas cosas de distinta manera, porque lo que él está haciendo no está pecando. No es un pecado no sentarse. Por lo tanto, no puedo yo obligarlo a hacer algo que no es pecado. Y si yo entiendo que me puedo sentar en cualquier silla, bien por mí, pero si él entiende que no se puede sentar en la silla porque se sentó ante un escarnecedor, también bien por él. Por lo tanto, debemos meditar en estas cosas, mi hermano. Quizá en esta iglesia no ha llegado un hermano a ese punto de hacer tal cosa, pero en otros ámbitos de las cosas quizás sí sucede y nosotros como iglesia no podemos andar criticándonos o obligándonos a hacer ciertas cosas. Por lo tanto, era simple, mis hermanos, él mantenía en su conciencia un reparo sobre esto, y aunque era una simpleza, mi hermano, no sentarse en esta silla, y que no tenía nada que ver con la realidad espiritual o con lo que dice la Biblia, él no estaba quebrantando su conciencia, porque para él sentarse ahí cuando antes había sentado un escarnecedor era un problema. Por lo tanto, mis hermanos, no tratemos de juzgar ni menospreciar a alguien que piensa distinto como nosotros. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, el apóstol logra aquí dos cosas, mis hermanos. Está animando a los fuertes a demostrar claramente que está Pablo de su lado, pero también está ayudando a los débiles, recordando a los fuertes que los débiles tienen real razón al rehusar comer lo que estos consideraban como impuro. Luego el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Lo que Pablo aquí está diciendo es: no pongáis piedra de tropiezo, obstáculo a aquel hermano que quizás piensa distinto como tú. Y en esta lección urgente que hace Pablo, está regresando al tema del amor mutuo que él trata en los capítulos 12 y 13, cuando dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O Romanos 13, 9 al 10 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, mis hermanos, si por causa de la comida tu hermano está sufriendo porque tú estás haciendo algo que va en contra de su conciencia, y tú igual lo haces, sin importarte lo que ese hermano está pasando, realmente ya no estás andando conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Romanos 14, 16, 17. Seguimos con los versículos. Dice: no sea pues vituperado vuestro bien. 17.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros muchas veces queremos situar sobre la conciencia de los otros lo que es realmente pecado y lo que no es pecado. Un ejemplo claro, mis hermanos, de esto, y quizás usted muchas veces lo ha escuchado o quizás lo piensa así, y es el tema de las prietas. Muchas veces se ha dicho que comer prieta es pecado. Yo siempre escuché que el comer prieta es pecado porque comer sangre es pecado. Pero yo he visto hermanos comiendo prietas como si nada. Yo digo, entonces no es pecado. Porque claro, la prieta es como una carne y generalmente solamente sangre de cerdo aliñada con cebolla y otras verduras. Y a mí no me gusta para nada. Me acuerdo que comí cuando chico, no me gustó en realidad. Me da un poco de asco. Pero nosotros podemos decir quizás cuando coma un hermano prieta, ese es un gran pecador, está comiendo sangre. Entonces, si tú crees que es un gran pecado y yo tengo la posibilidad de abstenerme de comer prieta, mejor no comer prieta. Pero recordemos que nosotros muchas veces queremos imponer nuestro criterio. No se ve muy bien, pero en el lado izquierdo nosotros tenemos una escala de lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces esa escala de lo que es bueno y malo queremos imponérselo al resto y pasar a llevarlo. Y eso no se puede hacer. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y respecto de este versículo, Juan Calvino dice lo siguiente. Ese hombre es aceptable a Dios porque obedece su voluntad. Él testifica que es aprobado por los hombres, ya que estos no pueden hacer otra cosa que dar testimonio de aquella excelencia que ven con sus ojos. No que siempre los incrédulos favorezcan a los hijos de Dios. Al contrario, aun cuando no haya causa, ellos con frecuencia profieren contra ellos muchos reproches. Pero Pablo aquí, de hombres de juicio honesto, no mezclado con aspereza, ni odio, ni superstición. Muchas veces mi hermano el cristiano dice, es que no me importa para nada lo que la gente piense de mí, yo igual lo voy a hacer. En Romanos 12:17, no lo puse, Romanos 12:17 dice lo siguiente, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Por lo tanto, nosotros podemos pensar así, mis hermanos. A mí me da lo mismo lo que los demás piensen. Si mi hermano piensa que es pecado, me da absolutamente lo mismo. Voy a hacer igual tal cosa. Voy a tomar quizá igual vino, voy a comer igual una prieta o cualquier otra cosa. Por lo tanto, Romanos 12:17 es claro. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mis hermanos, Dios quiere que seamos nosotros realmente felices. Si tienes la idea de que Dios quiere amargarte la vida, o que el domingo usted, mi hermano, no puede salir con su hijo quizá a un partido de fútbol, o que usted no puede salir con su hijo a una plaza, quizá a acompañarlo quizá a un concierto quizá de una música folclórica, o de música quizá de un concierto de música clásica. Si usted piensa que el Señor quiere amargarle la vida, que usted no puede hacer nada de eso, mis hermanos, o que usted no puede ver un partido, como le dije, con su hijo, piense que Cristo dijo lo siguiente, y no lo puse, pero se lo voy a leer. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, mis hermanos. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí no solamente se está refiriendo a que tengan vida y en abundancia solamente al reino celestial, sino que también está hablando de que nosotros podamos disfrutar de esta vida abundantemente, no con libertinaje, no pecando, pero sí nosotros podamos disfrutar de esta vida abundantemente. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros tengamos una vida amargada o que no tengamos una vida feliz en esta tierra, no lo quiere. Dios permite que podamos salir con nuestros hijos después de un culto dominical o antes de un culto dominical, Dios sí lo permite. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mis hermanos, tenemos la obligación de hacer que ese hermano que es débil en la fe, que ese niño espiritual pueda madurar en la fe y que pueda él comprender lo que realmente Dios le quiere decir.
Por lo tanto, tenemos que evitar estas tensiones que se puedan dar en la iglesia, estas tensiones que se puedan dar como hermanos, estas peleas que son muchas veces innecesarias y que terminan hiriendo al otro hermano, y busquemos la verdadera paz y la edificación mutua. 1 Corintios es claro en el capítulo 8, versículo 9, y dice: pero mirad que esta libertad vuestra, y atento mi hermano, esta libertad que Dios nos puede dar a nosotros, no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 20-21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofende, o se debilite. Y aquí hay otro tema, mis hermanos. Yo sé que para muchos hermanos tomar vino es pecado. Para muchos hermanos tomar un vino, o quizás no la botella completa de vino, pero tomar quizás una copa de vino, para ellos es pecado. Pero la Biblia, mis hermanos, es clara en que no condena beber vino, sino que condena el abuso respecto del vino. Cristo bebió vino, sí bebió vino. De hecho, en Mateo 11:9, a él se le llama bebedor, pero no se le dice bebedor a alguien que toma agua, se le dice bebedor a alguien que toma vino. Por lo tanto, si usted, mi hermano, considera en su conciencia que tomar vino es pecado para usted, y ese sentimiento de pecado lo remuerde, mi hermano, aquel hermano que es más fuerte y que entiende que sí puede tomar vino, pero está en presencia de alguien que considera que es un pecado atroz tomar vino, usted absténgase de tomar vino. No lo haga, no tome vino. O quizás ni siquiera lo diga que usted toma vino en su casa, porque ese hermano quizás va quizás también quebrantar su conciencia, va a decir: chuta, el hermano Matías en su casa sí toma vino, y eso es pecado. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos estar muy atentos a estas cosas. También hay muchos lugares en el contexto ya a nivel país donde hay mucho alcoholismo, y muchas veces se comete el error del cristiano de igual tomar vino frente al mundo, y la gente igual sabe que tomar vino en un cristiano es pecado. Entonces, ¿está bien uno como cristiano hacerlo delante de los demás? Es preferible mejor hacerlo en la casa, que nadie lo esté mirando, pero no hacerlo en público mientras las personas que no son creyentes puedan decir o comentar: chuta, el cristiano está tomando vino. Yo, en lo personal, sí he cometido ese error, y lo reconozco. Y no debe ser así. No debe ser así. Por lo tanto, hay que estar muy atento a estas cosas, mi hermano. Versículo 22 dice: tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, que aquel que va a la Biblia y la Biblia le muestra que no es pecado y no prohíbe hacer cierta cosa, y por tanto él lo aprueba y es feliz porque lo puede hacer. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, lo que no proviene de fe, es pecado. Mis hermanos, ahora tengamos en cuenta que ser libre no es hacer lo que uno quiera hacer, es ser libre de hacer lo que debe realmente hacer. Y ser libre no es hacer lo que a nosotros nos pueda parecer mejor, porque quizás si nosotros funcionamos de esa manera, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que en realidad en la palabra de Dios lo que estoy haciendo y considero que es lo mejor, en realidad es pecado. Por lo tanto, la libertad cristiana es abstenerse de lo que se puede hacer por el bien de los demás, para que no se contristen, para que no se turben. Gálatas 2:14. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y aquí está, mi hermano, lo que yo les comentaba, que habían creyentes que eran judíos, habían esclavos y habían libres. Muchos judíos se escandalizaban por lo que hacían los gentiles comiendo carne dedicada a los ídolos.
Pero aquí en Gálatas 2:14 dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Aquí Pablo se lo está diciendo a Pedro, porque Pedro, hipócritamente, él vivía como gentil, pero cuando se juntaba con los judíos hacía lo que hacían los judíos. Y estaba después él obligando a los gentiles a vivir como judíos, y eso no podía ser. Por lo tanto, eso no se tiene que dar aquí, mis hermanos, en esta iglesia. No podemos obligar a los demás a vivir a nuestra manera. Por lo tanto, mis hermanos, evitemos que suceda esto el día de hoy. Y esto nos pasa muchas veces por nosotros no anhelar más entendimiento de la palabra de Dios. Quizás el hermano débil o que piensa que quizás muchas cosas son pecados, quizás no está teniendo un entendimiento correcto de lo que es la palabra de Dios. Y es un llamado también a esos hermanos a que puedan buscar más la palabra del Señor, si está realmente bien lo que Él está haciendo o está realmente mal. Y como frase final, que no se sabe el autor, que muchas veces se dice que es Agustín de Hipona, pero no se sabe. Y esta frase es muy buena, mis hermanos. Dice, en las cosas esenciales, o en las cosas que realmente sí son importantes en la palabra de Dios, tengamos unidad. En las cosas que son, o en las dudosas, las cosas que son un poco más dudosas, tengamos en esto libertad. Pero en todas las cosas, mis hermanos, que nosotros hagamos o podamos creer, tengamos amor. Y siempre tiene que primar el amor entre nosotros, porque sin amor no vamos a edificar, sin amor no vamos a vivir en comunión, sin amor no podría haber hermandad. Por lo tanto, esa es la palabra del día de hoy, mis hermanos. Espero que se haya entendido y que pueda usted meditarla en su hogar el día de hoy. Dios les bendiga.